Cada vez que llega el momento de armar la cabecera de un tablero o incluso de disponer los interruptores en el mismo, aparece siempre el mismo debate. ¿Cuál va primero, el PIA o el ID? Tal es así que este debate salió de la obra y se metió tanto en las redes sociales como en los grupos de electricistas, conformando distintas corrientes donde cada una presenta sus argumentos y compiten entre sí. En este video y en los que siguen, nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a participar del debate exponiendo nuestros argumentos. Vamos con la intro. Antes que nada quisiera aclarar que esta es una serie que consta de 7 videos más un bonus track, y en cada uno de los videos le voy a dejar todos los links de todos los videos, de manera que uno puede ir saltando de video en video para, si el tema no le interesa pasa al siguiente y listo, y si no directamente se van al final a la parte 7 y ya está. Ahora sí, habiendo dicho esto, comencemos. El debate suele nacer a partir del momento de armar la cabecera, en donde unos dicen que primero va el interruptor diferencial y después va el PIA, y otros dicen que primero va el PIA y después el interruptor diferencial. Este debate no solamente se da en la cabecera, sino también cada vez que llega el momento de hacer este tipo de coordinación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir nuestra zona de investigación. Vamos a trabajar exclusivamente con tableros que están armados por montadores responsables bajo la norma IEC 60439, que es la que se encarga de definir cómo es el armado interior del tablero, que van a ser operados. Esta norma es exclusivo para ser operado por usuarios del tipo BA1, usuarios no instruidos en seguridad eléctrica. Y también vamos a trabajar en instalaciones con esquemas de conexión a tierra TT para evitar las grandes corrientes de falla tierra que se dan en esquemas del tipo TN. Y nuestros argumentos los vamos a sacar del reglamento AEA 771. Esto quiere decir que esta investigación va a aplicar a todo tipo de viviendas, a todo tipo de oficinas, a todo tipo de escuelas comerciales y a cualquier tipo de inmueble en donde no haya presencia permanente de BA4 o BA5. Vamos a comenzar revisando la propia pregunta, porque así como está planteada me está indicando que hay un orden, y yo no sé si hay un orden, pero al estar planteada así me obliga a buscar ese orden y puedo obtener dos respuestas, o puedo obtener A o puedo obtener B, pero yo no sé si esto es así, yo no sé si hay un orden. Entonces voy a cambiar la pregunta y plantearla de una forma más amplia. Voy a poner: ¿cuál es el criterio para la disposición de los interruptores en un tablero? Entonces esto ya me quita la opción de A o B y me permite hacer un desarrollo mucho más profundo. Ahora, para hacer este desarrollo, esta investigación, tengo que entender cuál es el concepto de la palabra criterio, que se suele confundir con el de información. ¿Cómo es que se forma un criterio? Y una forma sencilla de responder a esto sería que el criterio se forma cuando yo estudio las distintas partes de un mismo tema, de manera que cuando converjan, intersectándose, formando un caso, yo mediante el uso del discernimiento pueda identificar las distintas zonas del caso y dar respuesta. Por ejemplo, si mi caso, para responder esta parte del caso, yo voy a tener que saber que acá solamente aplica la parte A. ¿Sí? Acá solamente la B y acá la C. En cambio, en estas zonas de intersección yo tengo que cumplir tanto con las consignas de A y con las de B en simultáneo. Entonces esto me obliga sí o sí a estudiar a fondo A, a estudiar a fondo B y ver cómo se comportan entre sí. Lo mismo con B y C y todas las posibles combinaciones. Cada vez que yo realizo todo este procedimiento con un tema, voy desarrollando mi criterio. La diferencia entre un profesional experimentado y uno novato es que simplemente el experimentado ha resuelto muchos casos, y como ha resuelto muchos casos, lo que va a tener es un criterio mucho más desarrollado. ¿Qué diferencia hay entonces entre estos dos? Bueno, la diferencia es que cuando a ambos se le presenta un caso, el novato va a tener que hacer todo este procedimiento para recién después
dar respuesta. Es decir, una vez que resuelva el caso, va a desarrollar su criterio respecto de este tema. En el caso del experimentado, tal vez ya tenga un caso parecido resuelto, entonces va a poder dar respuesta mucho más rápido. Ahora, no hay uno que sea mejor que el otro, porque el experimentado es experimentado, porque antes fue novato y porque fue resolviendo muchos casos. Nadie nace sabiendo. ¿A dónde voy con esto? Que es muy común que cuando a alguien se le presente un caso X, si es novato, en vez de ir a buscar la realización de este procedimiento para entender el caso, para poder resolverlo y así sumar experiencia, lo que hacen es, van a buscar a alguien experimentado y dicen, dame de tu lista de casos, decime cómo se resuelve este, ¿sí? Que ya lo tenés ahí. Y esto no está mal. Está perfecto, ¿sí? Cuando uno no sabe, pregunta. A veces uno ni siquiera tiene que por qué hacer este procedimiento porque es bastante tedioso. ¿Sí? Eso no es otra cosa que el aprendizaje. Ahora, lo que yo quiero hacer mención es que se confunde esto. Si uno quiere transformarse en un buen profesional con mucha experiencia, en vez de ir a buscar al experimentado, no digo que no se haga. Está bien ir a hacerlo, incluso como verificación, pero tiene que hacer este procedimiento. ¿Sí? Tiene que hacer este procedimiento. Una vez que lo haga, va a tener experiencia. Porque incluso de la manera de la pregunta, lo que va a pasar es que el experimentado al responderme va a tener cada vez más experiencia y yo voy a seguir siempre igual. Las respuestas de otros no son acumulables en mí mismo. No, esto no funciona así. Solamente las que yo respondo. Bueno, disculpen si me extiendo con esto, pero esto es súper importante. Por ejemplo, si yo quiero formar criterio para poder resolver fugas eléctricas, voy a tener que estudiar el tema interruptores diferenciales, voy a tener que estudiar el tema corriente eléctrica en esquemas TT, cómo funciona, y voy a tener que saber algo por lo menos de cómo son las instalaciones eléctricas, de manera que cuando tenga un caso pueda decir, bueno, mira, el conflicto está acá, ¿sí? Este es el problema y esta es la solución. Haciendo este procedimiento lo que va a pasar es que voy a aumentar mi criterio del tema fugas eléctricas. Si quisiese saber, por ejemplo, de cortocircuitos, voy a tener que saber sobre interruptores termomagnéticos, sobre corriente eléctrica, ley de Ohm en cortocircuito y también instalaciones eléctricas. Y lo mismo, tengo un caso, identifico el problema, doy solución y después crece mi criterio en cortocircuitos. Habiendo dicho todo lo anterior, cerramos el paréntesis y vamos a ver qué información necesitamos para formar el criterio respecto de la disposición de los interruptores bajo reglamento AEA 771. Voy a cerrar el video mencionando simplemente los temas y en los siguientes videos voy a ir desarrollando uno por uno. En principio hay unas fallas que la AEA me dice, mira, todas estas fallas yo te pido que las resuelvas, que las protejas de forma obligatoria. Y como implica el uso de interruptores, bueno, me forma criterio. Después también, un poco el resto sale de todo esto, que es la protección contra contactos directos. Usan interruptores que van en tableros. Lo mismo la protección contra contactos indirectos. Y la protección de los conductores también usa interruptores que van en tableros. E incluso la protección misma de los propios interruptores, ¿sí? También van en los tableros. Por último, están los interruptores de cabecera, que se podría decir que es el tema donde se puede encontrar que hay una suerte de orden, ¿sí? Que hay que seguir. Pero fíjense, ¿sí? Son 6 temas generales y la cabecera sería solamente un sexto. Con esto no quiero decir que sea menos importante, pero sí que es casi más importante lo otro que este pequeño orden. Y por último, siempre tenemos un otros que va a aplicar a cada caso en particular. En los siguientes videos vamos a ir desarrollando y por último vamos a ir resolviendo. Hasta pronto.